A continuación nos vamos a adentrar en la clasificación clásica de los textos literarios. Vamos a repasar y a conocer de nuevo el género lírico. La lírica, del latín lyricus, es un género literario en el cual el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar sentimientos análogos en el lector o en el oyente. Por lo tanto, el mundo subjetivo de la realidad es el que va a primar. La noción de lírica está vinculada a la lira, un instrumento de cuerda que se utilizaba para acompañar los recitales de este tipo de poesía. Las características básicas de estas composiciones son la musicalidad, el ritmo y la evocación. Esto quiere decir que se aprovechan las posibilidades comunicativas y expresivas del lenguaje para darle una significación más estética y una sonoridad y un estilo trabajados. Los principales subgéneros líricos son la oda. Es un poema solemne que expresa un intenso sentimiento del poeta ante la contemplación de algo, con un tono de exaltación. Destacan las odas del poeta latino Horacio. La elegía es un poema de dolor ante la muerte o pérdida de un ser querido. También se conoce como planto o llanto. En nuestra literatura destacan las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique o la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández. La égloga es un poema cuyos protagonistas son pastores que comparten sus penas amorosas en un entorno de naturaleza idealizada, o lo que vendría a ser un locus amoenus. Debemos su origen al poeta latino Virgilio. En la poesía española son muy conocidas las églogas de Garcilaso de la Vega. También disponemos de canciones amorosas. En ellas se expresan los sentimientos amorosos desde diferentes perspectivas: alegría, dolor, celos, pasión, desamor. En la lírica tradicional, la voz poética era femenina. Sin embargo, en la poesía culta trovadoresca o en el amor cortés, la voz es masculina. El himno es un poema solemne de exaltación, ya sea religiosa, patriótica o en alabanza de algún personaje o acontecimiento memorable. Está escrito en un tono de grandiosidad. La sátira es una composición poética en clave de humor, donde se ridiculizan los vicios y defectos de un personaje o un colectivo. Un gran creador de sátiras fue Quevedo. También tenemos que hablar de los principales tópicos literarios. A lo largo de la historia de la literatura, especialmente dentro del género lírico, es frecuente encontrar determinados tópicos que se repiten constantemente. Se trata de temas recurrentes asociados a las grandes preocupaciones del hombre, es decir, el amor, la muerte, el paso del tiempo, la belleza, la naturaleza, y que se nombran con una expresión en latín, ya que provienen de la literatura clásica grecolatina y fueron retomados por autores posteriores. Estos tópicos tienen sentido actual, pues responden a la vida terrenal del ser humano. En primer lugar tenemos Carpe Diem, es decir, aprovecha el momento. Mediante este tópico procedente de Horacio, el poeta anima al lector a disfrutar el día, a gozar del presente. Aparece con frecuencia en nuestros poetas renacentistas, como en el soneto 23 de Garcilaso de la Vega. Colille Virgo rosas, o lo que es lo mismo, coge doncella las rosas. Este tópico se relaciona con el anterior, ya que invita a la mujer a gozar del amor antes de envejecer. Procede del poeta latino Ausonio. Aparece en el soneto de Garcilaso mencionado anteriormente y también en Góngora y otros poetas renacentistas y barrocos. Locus amoenus, o lugar agradable. Es un tópico que recrea una naturaleza idealizada, marco ideal para el amor. Procede de Virgilio y es muy frecuente en las églogas y en la literatura bucólica, así como en la novela pastoril.
En castellano lo utilizó con frecuencia Garcilaso de la Vega. Ubi sunt, o lo que es lo mismo, ¿dónde están? Jorge Manrique se pregunta en las coplas a la muerte de su padre: ¿dónde están los famosos galanes y damas de tiempos pasados, los reyes y los nobles poderosos, la corte con sus lujos? Todo ha desaparecido, arrastrado por la muerte. Beatus ille, o dichoso aquel. Este tópico hace una alabanza a la vida retirada, alejada de pasiones mundanas y centrada en la contemplación y la paz espiritual. Su nombre procede de una oda de Horacio y Fray Luis de León lo hizo famoso en nuestra literatura gracias a su oda a la vida retirada. Descriptio puellae, o descripción de la mujer. El ideal de belleza de la mujer renacentista respondía siempre al mismo canon, por eso este tópico recrea este canon: una mujer de cabellos rubios y tez pálida que era descrita minuciosamente y siguiendo un orden determinado. A este modelo corresponden la Laura de Petrarca o la Beatriz de Dante, por ejemplo. Tempus fugit, el tiempo huye irremediablemente. Hace hincapié en la rapidez con la que transcurre el tiempo y cómo la vida se pasa en un soplo. Es un tema muy recurrente en el barroco, sobre todo en Quevedo, que enlaza con otros como el contemptus mundi, menosprecio del mundo, las cosas terrenales son perecederas y por tanto despreciables, el memento mori, o el recuerda que has de morir, y el vanitas vanitatis, vanidad de vanidades, en referencia al carácter engañoso de las apariencias y rechazo a la ambición humana.